Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Avanzando en nuestra marcha por el libro de Josué, llegamos hoy al capítulo 20, que brevemente tocamos en nuestro programa anterior. Y en este capítulo 20 Dios habla, y los hijos de Israel señalan las 6 ciudades de refugio. Decíamos en nuestro programa anterior que este capítulo es uno de los pasajes de la Escritura más extraordinarios. Contiene un mensaje vivo para nosotros. Es una descripción vívida a todo color. Nos habla de las 6 ciudades de refugio. Estos eran lugares a los cuales huían los que habían cometido crímenes o que eran acusados de cometer crímenes para ser protegidos hasta que fueran juzgados. Muchas tribus y pueblos primitivos han tenido un sistema similar y parece que esta fue una idea que fue transmitida a través de los siglos de una generación a otra. La necesidad de tener las ciudades de refugio la encontramos allá en el libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 13, donde dice: «Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir». Este versículo particular habla en cuanto al asesino. Y hay 2 clases de asesinato: el homicidio sin premeditación, es decir, casual, y el homicidio premeditado. El homicidio sin premeditación es el asesinato accidental de una persona. El homicidio premeditado es el asesinato planeado o pensado de antemano. Ahora, en Israel, si hallaban a un hombre culpable de planear y maquinar la muerte de otra persona, le mataban a pedradas. Esta era la pena capital. Y amigo oyente, si nosotros tuviéramos la pena capital hoy en día, salvaría vidas innumerables. No serían robados ni asesinados tantos comerciantes ni otros inocentes. Dios conoce la naturaleza humana, y precisamente porque la conoce es que ha dado esta ley. Sin embargo, si un hombre era culpable de homicidio sin premeditación, le era entonces posible huir a una de las ciudades de refugio para hallar protección. En el capítulo 35 del libro de Números encontramos más detalles en cuanto a estas ciudades. En el versículo 6 de este capítulo 35 de Números leemos: «Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades». Ahora supóngase, amigo oyente, que 2 hombres están en el monte cortando leña, y que el hacha de uno de ellos se zafa del cabo y le da al otro, y lo mata. Luego supóngase que el hermano del que fue muerto diga: «Yo sé que a aquel hombre no le gustaba a mi hermano. Lo mató de intento. Ahora yo voy a matarlo a él». El acusado no tendría ninguna esperanza, a menos que pudiera hallar protección en una de las ciudades de refugio. En la isla grande de Hawái, en la costa de Kona, hay una ciudad de refugio. Antes de que el cristianismo llegara a esas islas, los hombres se ocupaban en matarse unos a otros. El hecho es que ofrecían los sacrificios humanos. Eso que los guías turísticos le informan a uno en cuanto a cómo los indígenas se amaban tanto y que se holgaban divirtiéndose en las playas todos los días, eso es pura tontería. Eran hombres irritables, tristes y miserables,
antes de que los misioneros llegaran a ellos con el mensaje del Evangelio, y se ocupaban mucho en matarse unos a otros. Para proveerse una medida de protección, ellos establecieron unas ciudades de refugio. Ahora, las ciudades de refugio ilustran una lección espiritual. El Señor Jesucristo no fue muerto solamente por nuestros pecados, es también nuestra ciudad de refugio. El escritor a los Hebreos nos dice allá en el capítulo 6 de su carta, versículo 18, lo siguiente: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La referencia aquí, por supuesto, es a los que, aunque conscientes de su propia pecaminosidad, se han aprovechado de la salvación que les fue asegurada por Cristo en la cruz. Y todos los que hallan refugio en Él son salvos para siempre del juicio de un Dios santo. Ahora, ¿quién es culpable de la muerte de Cristo? Todo el mundo es culpable, amigo oyente. Tanto el judío como el gentil son culpables delante de Dios de haber participado en la muerte de su Hijo. El apóstol Pablo dice en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 6, el cual, es decir, Jesús, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El sacrificio de Cristo en la cruz, amigo oyente, abrió una ciudad de refugio para todos los que llegan y ponen su confianza en Él. Personalmente no nos gusta que haya quienes tratan de culpar a los judíos por la crucifixión de Cristo. Él fue crucificado sobre una cruz romana y no en una cruz judía. Y vamos a ser muy específicos en cuanto a ese hecho. No se resuelve nada, amigo oyente, culpando por la muerte de Cristo a algún grupo racial. Todos, absolutamente todos, somos igualmente culpables de su muerte. Las Escrituras ponen en claro el hecho de que somos culpables de la muerte de Cristo. En el día de Pentecostés, el apóstol Pedro dijo a los judíos allá en el capítulo 2 de los Hechos, versículos 36 al 38, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora, cuando los judíos oyeron lo que Pedro tenía que decir, le preguntaron, ¿qué haremos? Y Pedro entonces les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora el apóstol Pablo también deja en claro el hecho de que los gentiles también son culpables de la muerte de Cristo. Dice el apóstol Pablo allá en su primera carta a los Corintios capítulo 2, versículos 6 y 8, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y pasando al versículo 8 ahora dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Según esos pasajes, Dios considera que todo el mundo es culpable del pecado de homicidio en cuanto a la muerte del Señor Jesucristo. Y permítanos ser más personales y directos, amigo oyente. Usted es culpable, amigo oyente. Yo soy culpable. ¿Por qué? Porque como dice Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amigo oyente, Él llevó nuestros pecados, y nosotros somos curados de nuestros pecados porque Él murió en la cruz. Somos pecadores. Si no fuéramos pecadores, no habría habido ninguna necesidad de que Cristo muriera. Por tanto, no culpemos de su muerte a cierta raza. Todos nosotros somos culpables. Abner fue general del ejército de Saúl. Después de la muerte de Saúl, Abner proclamó como rey a uno de sus hijos sobrevivientes, y éste reinó en su nombre. Durante la batalla de Gabaón, Joab y Abner comandaron las fuerzas opuestas. Abner fue derrotado y huyó para salvarse. Asael, hermano de Joab, le persiguió. Abner, no queriendo empezar una venganza de sangre con Joab, imploró a Asael que dejara de perseguirlo. Cuando Asael rehusó, Abner lo mató. Más tarde, Abner se unió con los soldados de David. Joab, temiendo la influencia de un hombre como Abner en el reino de David, decidió vengar la muerte de su hermano y resolvió matar a Abner. Abner halló refugio en una de las ciudades de refugio. Pero Joab, empleando un ardid, hizo salir de la ciudad a Abner y lo mató. Y pudo hacerlo porque
Abner salió del lugar de refugio. ¿Y sabe usted lo que David dijo en cuanto a Abner en aquella ocasión? David dijo, ¿había de morir Abner como muere un villano? ¿Qué cree usted, amigo oyente, que Dios dice en cuanto a aquellos que no se aprovechan del refugio que Él ha preparado para los que son pecadores? Si usted es un pecador culpable y no acude a Cristo, la ciudad de refugio, entonces morirá como un villano. Leamos pues los primeros 3 versículos de este capítulo 20 de Josué. Habló Jehová a Josué diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el resto del capítulo continúa explicando cómo funcionaban estas ciudades de refugio. Y amigo oyente, permítanos concluir este estudio del capítulo 20 de Josué con una pregunta. ¿Ha huido usted a Jesús para encontrar refugio? En Él hay protección. Él quita su culpa. ¿Qué capítulo más maravilloso es este, amigo oyente? Y pasamos ahora al capítulo 21. En este capítulo se da por sorteo 48 ciudades de las otras tribus a los levitas. Dios les dio la tierra y reposo a los israelitas conforme a su promesa. A los levitas no se les dio ningún territorio como se les dio a las otras tribus. Se les dio ciudades para que pudieran oficiar de sacerdotes para el pueblo, porque ellos constituían la tribu sacerdotal. Los primeros 3 versículos de este capítulo 21 de Josué nos dice que los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Y los versículos siguientes hasta el versículo 42 nos dan el nombre de las ciudades que cada tribu dio a los levitas. Al parecer, los israelitas tenían un problema suburbano también en aquel entonces. Los levitas debían recibir ciudades donde vivir, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur. Los levitas serían esparcidos por toda la tierra. Ahora el versículo 43 de este capítulo 21 de Josué dice, De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y en los últimos 2 versículos de este capítulo 21 de Josué, tenemos el cumplimiento de la promesa de Dios de darles reposo. Veamos entonces los versículos 44 y 45 de este capítulo 21 de Josué. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Los hijos de Israel habían ocupado solamente un pequeño segmento de la tierra que Dios les había prometido dar. Ahora, si van a conseguir más tierra, pues tendrán que ir y tomar posesión de ella. Todavía permanece la misma regla, de que todo lugar que pisare la planta de sus pies sería de ellos. Pero lo que los israelitas poseían era de ellos y estaba libre del enemigo, y ahora podían entrar en reposo. Y este es el reposo que para nosotros hoy en día es el reposo de la redención. Es el reposo que usted y yo, amigo oyente, necesitamos desesperadamente. Vivimos en una edad de mucha tensión. Hay muchas presiones, y si hay una cosa que el cristiano ordinario necesita, es entrar en el reposo que Dios le ha provisto. Los hijos de Israel no podían entrar en la tierra prometida bajo la jefatura de Moisés a causa de su incredulidad. Se vieron obligados a vagar por el desierto durante 40 años y no entraron en reposo. El escritor a los Hebreos en el capítulo 3 de su carta, versículos 9 al 11, nos dice lo siguiente: Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo.
Fue una invitación a reposar la que el Señor Jesucristo dio a los judíos cuando le rechazaron como rey. Él luego rehusó, rechazó sus ciudades y les dio una invitación personal que todavía queda para el día de hoy. Dijo él, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Este es el reposo de la redención, amigo oyente. ¿Está usted cansado hoy? ¿Por qué no responde a la invitación de Cristo? Debe haber sido un solaz bendito para los hijos de Israel entrar en reposo después de su largo y cansado viaje por el desierto y las luchas que tuvieron que librar en la tierra de Canaán. Cuando ganaron la victoria en la tierra, a cada tribu, a cada familia y a cada hombre le fue dado cierto territorio. Empezaron a cultivar la tierra y a comer el fruto de ella. Empezaron a criar ganado. Fue un tiempo de reposo para Israel. Dios tiene algo que decir hoy en día a su pueblo. El escritor a los Hebreos dice en el capítulo 4 de su carta, versículos 9 al 11, «Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia». Y avanzamos ahora al capítulo 22. En este capítulo se envía a las 2,5 tribus a casa con una bendición. Edifican el altar de grande apariencia, y los israelitas se ofenden por el altar. Al continuar nuestro estudio por el libro de Josué, creemos que es necesario hacer una distinción entre la Biblia, que ha sido escrita a nosotros, y la que ha sido escrita para nosotros. Una de las primeras lecciones que debemos aprender al leer la Biblia es que toda escritura es para nosotros, pero que toda la escritura no es dirigida a nosotros. El apóstol Pablo, escribiendo su segunda carta a Timoteo, le dice en el capítulo 3, versículos 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, en el libro de Josué, por ejemplo, tenemos que el Señor le dijo a Josué, «Dentro de 3 días pasaréis el Jordán». Ese es un ejemplo de una escritura que es para nosotros, pero que no está dirigida a nosotros. Pues ninguno de nosotros tenemos planes de cruzar el Jordán durante los próximos 3 días. Permítanos, amigo oyente, dirigir su atención nuevamente hacia algo que ya hemos discutido. Cuando los israelitas pasaron el Jordán, su paso habló de la muerte y la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Romanos capítulo 6 versículo 4 que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando los israelitas pasaron el Jordán, llegaron a ser ciudadanos de la tierra prometida. De ese tiempo en adelante serían identificados para siempre con esa tierra. Ahora, en el momento en que salieron de la tierra prometida, se constituyeron en judíos errantes. Pero mientras estén en la tierra, es suya, es de ellos. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo ha concluido por hoy, así es que tenemos que detenernos aquí.